Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes, hoy pues con una invitada, así que bienvenidas, ¿cómo están? Hola Bien, Jorge, bien. buenas tardes. Pues es un placer, es una bendición estar el día de hoy aquí, que Dios nos permite traer un tema más, y sobre todo pues un gran testimonio. Es por eso que hoy traemos una invitada que nos va a dar y nos va a contar parte de su vida, de su experiencia, justamente por este segmento Venciendo Gigantes, que pues hemos visto cuántos gigantes nos pueden atacar, cuántos gigantes están a la orden del día para siempre estar atacando. Y justamente por eso el día de hoy el título es No ignores sus maquinaciones, porque lo dice en Segunda de Corintios 2:11. Dice, no ignores sus maquinaciones para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y qué es ignorar sus maquinaciones? Pues justamente que a veces ignoramos podemos abrir puertas a todo esto espiritual, a estos gigantes, cómo podemos, pues, abrir nuestra mente para que nos estén atacando en el pensamiento, en muchas cosas, pero por eso tenemos que estar alertas, tenemos que pues ponernos esa armadura de la que también habla la palabra y estar atentos para no estar ignorando, porque pues son a los que más ataca muchos gigantes, a los que ignoramos todos estos ataques por donde entran las mentiras. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada, se llama Alondra González, y ella es una amiga que tengo de años, y bueno, ella nos va a contar pues su vida, cómo fue atacada justamente por varios gigantes. Así que, hola Alondra, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, muchas gracias. Aquí contenta de poder compartir con ustedes y poder servir en algo con este testimonio a todas aquellas personas que te escuchan y que los escuchan. Bueno, pues vamos a iniciar con tu tema, con esta historia que la verdad es impactante. A lo mejor para ti no lo fue en su momento, pero que sé que Sí. ahora que ya lo pasaste, pues yo sé que vas a ayudar con tu testimonio a muchas personas. Así que vamos por el inicio. ¿A qué te Bueno. dedicabas antes, la profesión que ejercías? Qué es lo que empezaste a entrar y a trabajar de eso? ¿Qué era lo que hacías en ese tiempo, Alondra? Bueno, pues mira, yo de profesión soy química de alimentos, pero pues los caminos de la vida me fueron conduciendo a encontrar una terapia alternativa, que es a la que me dediqué por alrededor de 12 años y es la que practicaba, o sea, esa era mi forma o mi manera de vivir y de ganar un recurso a través de la terapia del biomagnetismo. Es ahí donde me desempeñé mucho tiempo y también pues bueno, también vencí algunos de esos gigantes de los que hablas y de los que has platicado muchas veces. Porque con el magnetismo, ¿qué era lo que se hacía? Porque bueno, desde ahí vamos, desde el inicio, porque creo que por ahí empezaron estas puertas a abrirse, ¿no? Sí, sí, la terapia en sí o el magnetismo como tal no tiene pues un efecto negativo o adverso sobre nosotros, ¿no? De hecho, pues la Tierra está cubierta por un campo magnético que es necesario para la protección del cuerpo y de pues el sistema terrestre, ¿no? Es más bien la forma en la que yo diagnosticaba, que era a través de un rastreo, que bueno, ya investigando con todo lo que me pasó y eso, pues es una especie de medio o de herramienta mediumínica que pues yo pensaba que el cuerpo de la persona me respondía, ¿no? Entonces, a veces, pues en esa inocencia y en esa ignorancia, como bien comentaste al principio, pues, pues, pues yo hacía el rastreo y pues
solicitaba, ¿no? El permiso para algún ser superior, el ser superior de esa persona, ¿no? Ignorando, ¿no? Que pues bueno, o sea, que ahí más bien yo estaba haciendo contacto con otras entidades que muy probablemente me estaban, contestando en lugar de la persona, ¿no? Entonces ahí fue, después de, pues de mucho tiempo fue que me doy cuenta, ¿no? Te digo, cuando empezó a pasar todo y cuando más bien todo esto llegó a un clímax muy impactante, pues es que empiezo a investigar y a hacerme preguntas porque, como bien lo dijiste en el título o el tema del día de hoy, pues sí, o sea, a veces ignoramos esas señales y tratamos de buscarle la lógica de hacernos como que no pasan, porque pues no encontramos una respuesta y pues ahí las dejamos, ¿no? Pero pues llega un momento en el que pues sí ya no pude ignorarlas más y no pude hacerme la que no estaba pasando nada. Y entonces, bueno, empiezo a investigar y empiezo a darme cuenta de que era más bien eso, ¿no? Dentro de otras cosas que pues también tenía mucho, siempre había buscado, ¿no? Esa parte espiritual o de estar en contacto con esa, con esa parte divina, ¿no? Que yo creo que todos buscamos a nuestro creador, buscamos a ese, a ese Padre que nos dio la vida, y en esa búsqueda pues a veces cae uno en prácticas que pues que se aprovechan de la inocencia y de la ignorancia, porque bueno, o sea, nunca había sido una persona pues religiosa, ¿no? O sea, estoy bautizada por el catolicismo, pero nunca fui pues alguien que estudiara la Biblia o que estuviera metida tanto en la religión, ¿no? Sino que busqué por otro lado, por la parte a lo mejor eh, rebelde, ¿no? Que busca uno a lo mejor encontrar respuestas en otros sitios y bueno, pues también ahí pues practiqué muchas más otras cosas, ¿no? Que pues meditaciones, Reiki, también llegué a tomar por muchos años ceremonias de ayahuasca. Entonces, bueno, o sea, yo misma pues me llevé a ese punto y a ese camino sin saberlo, ¿no? O sea, en esa búsqueda que todos tenemos, o que bueno, yo creo que la mayoría tiene, me fui por el lado equivocado, pues porque lo ignoraba, ¿no? No tenía conocimiento de que en realidad ese tipo de prácticas lo que hace pues es contactar, ¿no? A esas entidades que dominan y que se empiezan a apoderar de nuestro pensamiento y de nuestro ser y de nuestro corazón, y que pues van desplazando esa alma del Padre, ¿no? Esa luz que tenemos, pero pues bueno, gracias a tu ayuda, que pues fue muy importante para mí, una guía muy, pues, de las primeras, ¿no? Que me empezó a hacer reaccionar y a darme cuenta de los errores o de las fallas en donde estaba yo cayendo, pues fue que empecé a vencer esos gigantes, Pau. Sí, yo recuerdo que, bueno, que eso cuéntanoslo tú, pero ¿qué empezaste a sentir? Porque vamos, o sea, ya nos comentaste lo que hacías y como dices, en la búsqueda de buscar a Dios, pues te metiste en estas cosas porque también me comentabas que usaban el magnetismo para hablarle a sus seres queridos, a otras personas, ¿no? No tú, pero ahí te diste cuenta como de más cosas. Pero cuando empezaste a ser atacada espiritualmente, ¿qué empezaste a ver? Porque eso está muy impactante. ¿Qué veías? ¿Qué empezaste a sentir? Que en sí eran ataques. Al final, siempre yo les digo, son ataques que cuando ya permitimos que estos gigantes, hablando en lo espiritual, entren, empiezan a atacar de una manera impresionante. ¿Qué empezaste a sentir, a ver, a diagnosticar que dijiste esto ya no está bien? Sí,
Pues mira, lo principal fue que me aparecían muchos alacranes en, pues, en zonas de mi casa muy específicas, o sea, como, y además muy extraño porque pues solamente me aparecían a mí y pues era en mi habitación, algún par de veces en mi cama, abajo de mi cama alguna vez encontré un nido como tal, o sea, había muchos alacranes. Y bueno, o sea, en ese no fue como algo que se diera todo de sopetón, sino que fue paulatinamente desarrollándose, ¿no? Y había momentos o lapsos en los que eso se calmaba, ¿no? Y se pasaba y pues ya no, podían pasar meses y no pasaba nada, ¿no? Y de repente otra vez encontraba pues esas señales que pues yo pensé que, o sea, nunca me imaginé que se debiera a algo así, o sea, se me hacía raro, pero te digo, o sea, ignorando esas señales, pues decía, no, pues ha de ser pues el ambiente, la lluvia, el calor, no sé, ¿no? Siempre uno tratando de encontrarle una explicación. Y bueno, después también algunas veces hubo una temporada en la que también en las noches pues me despertaba la sensación de que sacudían mi cama y eso pues me despertaba, o sea, era una sacudida fuerte, ¿no? O sea, como si la estuvieran así tal cual sacudiendo y bueno, pues eso fue a lo largo de yo creo que unos 7, 8 años que fueron algunas señales, también empecé a tener algunos problemas de salud, de repente también amanecía con con un huesito zafado en la muñeca que pues o sea, de la noche a la mañana se me botó, o luego con como especie de chichón aquí en la frente que no era ni un barro ni nada, sino así una bola nada más así de un día para otro que apareció, este, y bueno, ya cuando vino el ataque más fuerte, pues era encontrar arañas en mi comida, o sea, de repente me servía el plato y ya cuando me sentaba ya, porque a veces ya ves que sirves, ¿no? Todos los platos y ya cuando te vas a sentar o cuando vas a dar la cucharada, pues, pues ahí de repente alguna araña, ¿no? O piedras también me salían en la comida, también cuando, si de repente en la madrugada yo me despertaba al sanitario, también igual ahí, o sea, de momento aparecía la araña, ¿no? En la taza del baño, cosas así. Ah, también, o sea, tuve que bajarme a vivir con mi mamá porque acá arriba en donde yo estoy, pues no podía estar porque tenía muchos malestares, me picaba la piel, me salieron también incluso algunos rasguños, algunas heridas en la piel y también tenía yo como un ardor, una quemazón aquí en el centro del pecho que no me dejaba estar, no podía estar, ¿no? Y pues bueno, ya cuando yo me bajaba a casa de mi mamá, pues ahí estaba un poco más tranquila y no pasaban ese tipo de cosas. Pero también una vez aquí como si me estuvieran quemando la cabeza y o como si tuviera chile, no sé, cosas muy extrañas cuando fue así todo el ataque tremendo que experimenté. Y pues esas fue ahí cuando ya dije, no, pues o sea, esto ya definitivamente no tiene nada que ver con algo terrenal, ¿no? O sea, ya empezaba por lo que platicaba contigo, por lo que yo fui investigando o indagando algunas otras fuentes de información, que fui también, pues, encontrando la verdad, ¿no? Se me fue revelando, pues, que más bien era lo que pasaba, ¿no? Y a veces, pues, también me di cuenta que, por ejemplo, la psicología, pues, me hubiera tachado de loca, ¿no? De esquizofrénica, de algo así, ¿no? O sea, porque a veces me decían, ¿por qué no vas porque yo también pensaba, ¿no? Sentía que me estaban haciendo brujería, yo pensaba que era algo así, ¿no? Y pues algunas veces, pues, no sé, pudieras llegar a pensar que es alguien, ¿no? Y entonces me decían, ¿por qué no demandas, no? Y yo, ¿y cómo voy a demandar? No sé, ¿a qué les voy a decir? Más bien me van a encerrar a mí en el manicomio, ¿no? Porque pues esas cosas solamente hasta que uno las vive, porque te digo, yo no, la verdad no creía que fuera a ser
o que pasaran este tipo de cosas, solo hasta que uno las vive o las experimenta, pues puede ser testigo y testimonio de realmente cómo es que opera y que ataca la maldad en este mundo. Entonces, pero sí, pues está también esa parte del engaño y el disfraz que utiliza la oscuridad, porque pues actualmente si hubiera ido con un psicólogo o algo así, pues sí me hubiera a lo mejor medicado, me hubiera dicho que pues que era un trastorno de mi cabeza, ¿no? Pero yo pues no, o sea, realmente estaba segura de lo que estaba experimentando y pues uno de esos gigantes que en su momento me atacó mucho pues fue el miedo, ¿no? Porque pues son cosas con las que uno no está preparado para enfrentarse o defenderse. Yo decía, pues, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo me quito? ¿Cómo hago para que no me ataque, ¿no? Entonces, pues sí se experimenta mucho miedo, pero también yo tenía la seguridad de que no estaba loca, ¿no? O sea, de que no era algo que fuera parte de mi imaginación. Entonces, pues sí, esas más o menos fueran las señales que experimenté y bueno. Justo eso te iba a preguntar emocionalmente cómo te viste afectada, porque eso te llevó también a separarte de familia, de amigos, porque pues sentías emocionalmente una, no te sentías bien. Dos, todas las mentiras que estos gigantes te estaban atacando, de que podías, era un ataque más físico que espiritual, lo veías más por ese lado e hizo que te separaras de muchas personas. Emocionalmente, ¿qué te hacía sentir eso? Sí, o sea, esa parte es muy importante porque llegó un punto en el que yo desconfié de todos los que estaban cerca de mí. Yo sentía que era, como te decía hace ratito, pues algo que estaban haciéndome, ¿no? Que era una especie de brujería o hechicerías que estaban haciendo en mi contra. Pero pues sí, en ese momento, cuando se está viviendo todo ese ataque, cuando todas las sensaciones y todo está tan presente y que aparte lo estoy viendo, ¿no? O sea, que no es solamente algo corporal, sino que también lo veo y puedo matar al alacrán, ¿no? O puedo matar o quitar a la araña de mi plato, o sea, no es que se desvanezca, pues yo empecé a desconfiar de toda mi familia, de mis amigos, de la gente con la que trabajaba, pues yo no sabía de dónde provenía todo esto, ¿no? Entonces, sí fue muy duro porque emocionalmente pues también me sentía sola, ¿no? Me sentía sola, sentía que no podía confiar en nadie, que me tenía que cuidar de todos, que nadie me quería, ¿no? O sea, que pues estaban yendo en contra de mí, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? O sea, decía, ¿por qué? O sea, ¿qué hice, no? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? Entonces, sí, ese también, pues ahí me di cuenta también que eso es lo que busca la oscuridad, separar y dividir. Entonces, en su momento, pues lo logró porque yo me separé de mis amigos, incluso de ti también. Hubo un tiempo en el que no supieron nada de mí, nadie, ¿no? O sea, mira, mi familia la única que sabía y bueno, pues aún así también ahí con ellos pues tuve esa desconfianza y me aparté y me aislé y yo solamente pues convivía lo menos que pudiera y pues o sea, estaba muy, pues sí, o sea, llena de ideas y de pensamientos que me hacían creer que ellos estaban en mi contra. Entonces, también esa fue otro descubrimiento, otra revelación para mí, porque pues me di cuenta también de que cuando es que a veces tenemos esos errores, ¿no? En la interpretación de los acontecimientos y en ese momento pues yo desconfié de todos y ahí me desconecté, ¿no? Y perdí esa cercanía o ese apoyo que pude haber tenido de mi familia. Entonces, pues me di cuenta que eso era ya más adelante con todo ese proceso de reflexión y de aprendizaje,
pues que eso es lo que quería, ¿no? La oscuridad era finalmente que yo me dividiera, que me peleara, ¿no? Con mis amigos, nunca llegué a un pleito o algo así, porque hay veces que reaccionamos, ¿no? Que podemos insultar o que podemos discutir o que podemos pelearnos con la persona que creemos que nos está atacando, pero bueno, afortunadamente Dios me ayudó a guardar la calma y a pensar mucho, a reflexionar mucho y antes de acusar o de hacer alguna aseveración, pues tratar de estar tranquila y hasta que no tuviera yo realmente una certeza de que así había sido, pues a lo mejor, incluso ya ni siquiera comentarlo, ¿no? Pero sí a lo mejor, yo y de todos modos yo ya había puesto línea o tierra de por medio. Y entonces, pues ahí me di cuenta que eso era lo que esa oscuridad buscaba, ¿no? Que yo a lo mejor tuviera algún enfrentamiento con mi familia, con mis amigos, que me separara completamente, ¿no? O sea, porque a veces cuando tú en una pelea, en una discusión, hieres a una persona, pues muy probablemente se rompa ese lazo o se fracture o ya no vuelva a ser lo mismo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo ahora sí que voy a guardar la calma y en silencio, pues reflexionar y pues bueno, afortunadamente no estoy bien ahora con mis amigos, con mi familia, pude darme cuenta de que ahí estaba metido el, el maligno y que pues era más bien lo que buscaba, ¿no? También porque cuando estamos solos, pues estamos más vulnerables, ¿no? No tenemos toda esa confianza o ese apoyo de la gente que nos ama y que nos rodea, entonces también era como una herramienta pues para seguirme atacando, ¿no? Pero bueno, afortunadamente te digo, con tu ayuda también eso se fue disipando y bueno, pues ahí ahorita ya me encuentro bien con mi familia, he ido poco a poco reconciliándome y todo, porque sí, o sea, de momento pues sí fue así de qué le pasa, ¿no? ¿Por qué ella no me habla? ¿Por qué me bloqueó? ¿Por qué borró mis Cuánto redes? tiempo fue este ataque que sentías más o menos? ¿Que un año? ¿Más de un año? Sí, o sea, la parte fuerte fue de como 2 años. O sea, la Dos parte años. fuerte fue todo Yo, el 2023, pero todavía en el 2022, 24 yo tenía como temores, desconfianzas, todavía no me sentía así completamente fortalecida o con la certeza, ¿no? De qué era sí, lo que porque había pasado. cuando estos gigantes nos tienen en una esclavitud, porque esa es la realidad, Ujú. nos tienen pues a su merced, nos Claro, tienen con un pie encima porque no nos quieren dejar levantarnos, no quieren que veamos la verdad, porque dice la palabra que la verdad nos va a hacer libres, libres de esas ataduras que nos están poniendo, como lo que decías, de esos temores, de esos miedos, del separar, de sentirte en una opresión. Eh, Literalmente así estabas siendo esclava, porque recuerdo mucho que cuando Alondra me empezó a platicar estos ataques que ella sentía, pues yo intentaba hablarle con la palabra y intentaba decirle, Dios es más fuerte que todo eso, pero cuando el enemigo está totalmente teniéndonos con un pie bajo encima, control, sí. en esa esclavitud, no nos permite ver con claridad que realmente es algo espiritual, nos pone una venda en los ojos en donde no aceptamos los consejos en ese momento, no aceptamos o le tenemos hasta miedo de ver cuál es la realidad. Y en ese momento, pues ella no aceptaba estaba tan sumergida en esos miedos, en esos temores, como ella lo platicó ahorita, pensando que eran personas las que le estaban haciendo hechicería y muchas cosas que en ese momento pues no, totalmente nos separamos de yo verla, ella verme, porque así es el enemigo, está para hurtar, matar y destruir.
dividir y hacer de todo porque no quiere que veamos la realidad, que veamos la luz, porque Él es la luz, Él es el único que nos va a llevar a ver que con Él podemos todo. Y ella, pues totalmente, pues yo en mi casa oraba, porque yo sabía que todo esto era espiritual, pero ella tenía que conocer esa verdad, ella tenía que tener ese momento de conocer que no eran las personas, que ella podía salir. Por eso esta radiodifusora se llama Donde estás no es el final, porque hay mucha gente que cree que donde está ya no hay salida y muchos optan por eso, por el suicidio, porque es una opresión tan fuerte que creen que ya no hay una salida, hay pura oscuridad. Imagínense ella ver alacranes, arañas, todo lo que la estaba atacando mentalmente, visualmente, en su cuerpo también. Todo se estaba manifestando de esas maneras. Y yo, ahora que la veo, pues ella, entraste a estudiar la Biblia, ahorita nos lo vas a platicar un poquito más, pero quiero como final, o que nos finalices con cómo ha sido tú antes y tú ahora, Aló, con sentir a Dios en ti. Una vez que fuiste libre, una vez que que Dios te quitó esa venda de los ojos y ahora que Él está en tu vida, que has estudiado la palabra, que has visto la verdad aquí plasmada, en donde ves la luz totalmente, cómo es el antes de Alondra y ahora el después de Alondra con Dios en su vida. No, pues hay una diferencia enorme porque, pues bueno, antes yo creía, ¿no? Que estaba cerca de Dios. Antes yo me consideraba una persona espiritual y cercana a Dios. Entendía que no, pues no era necesario ese tipo de, pues a lo mejor lo que nos enseñan en la religión, ¿no? Porque bueno, o sea, esas oraciones en donde uno repite a veces sin entender o sin comprender lo que se está repitiendo, sin saber siquiera qué es lo que se está repitiendo en la oración, o algunas cuestiones de las prácticas que tienen las religiones, el fanatismo y todo eso, pues a mí me hicieron alejarme de mi religión, ¿no? En la que fui bautizada, y entonces, y yo buscaba a Dios pues de otra forma, ¿no? Entonces yo pues sentía que estaba cerca de Él, ¿no? O sea, yo sentía que lo que yo estaba haciendo no era ese, esa religiosidad fanática, ¿no? Sino que, bueno, pues lo estaba buscando por mi cuenta, pero pues me di cuenta que no, o sea, que sí estaba totalmente alejada de Dios, o sea, que esas prácticas que aparentemente pueden ser muy espirituales, en realidad, por esta parte del engaño que hace la oscuridad, pues nos alejan de Dios, y eso también va haciendo que nuestro espíritu se vaya dañando, se vaya enfermando, y después pues obviamente viene la manifestación en el cuerpo físico, ¿no? De esa enfermedad espiritual que tenemos. Entonces, sí hay algunas, o sea, actualmente yo me siento con mucha energía, mucha vitalidad, pude recuperar mi salud porque estaba muy enferma, y entonces espiritualmente como físicamente, ¿no? Entonces tenía un diagnóstico muy fuerte de salud, entonces pues gracias, como dices, a conocer la verdad y a estudiar ese libro que a veces pues las religiones nos hacen aborrecer porque lo vemos como una imposición, cuando más bien es pues es una guía pues de conocimiento, o sea, y aparte se puede poner en práctica, ¿no? Ahí hay mucha información que, que pues te dice, te va guiando y te va ayudando a actuar, a saber cómo actuar, ¿no? O sea, a veces yo la verdad es que nunca me había puesto a leer una Biblia, solamente cuando, pues bueno,
de muy chiquita cuando hice la primera comunión y yo creo que pues ni siquiera la leí, o sea, es como el requisito que vayas a la iglesia con la Biblia y una velita para hacer la comunión, pero pues te, te la dan y ahí la dejas en tu casa, nunca más, bueno, en mi caso nunca más la volví a tocar ni a leer. Sí, de repente me llamaba la atención, sobre todo la vida de Jesús, porque siempre me he sentido muy cercana a él, o sea, siempre me ha llamado mucho su vida, su conocer más de él, ¿no? Pero también, o sea, en mi caminar nunca había tenido un acercamiento con él, ¿no? O sea, sí lo sentía cercano y por ejemplo, todo eso que hacen de, pues, la crucifixión y todo lo que se hace en estas fechas que acaban de pasar, pues a mí más que gustarme o que sintiera que era algo bonito, algo bueno, pues no, o sea, era algo que yo sentía que cómo podían repetir y repetir y repetir esa historia de sufrimiento cada año, ¿no? Entonces, pues sí, yo quería saber más sobre la vida de Jesús, pero pues no ese drama que él vivió tan cruel, ¿no? Sino más bien otra parte. Y ahí en ese libro que tú mostraste, pues he encontrado respuestas y pues me ha ayudado a saber también cómo conducirme, cómo actuar, porque también hay mucha manipulación en el sentido de, pues, que creemos que si porque leemos la Biblia nos creemos santos o mojigatos o no, somos mojigatos, entonces, pues es parte de lo que ha inculcado mucho la religión, pienso yo. Entonces, yo lo veo más como como un libro de consulta, como una guía. De hecho, tengo aquí una chiquita, que es la que Ujú. me sirvió en su momento porque, pues te digo, o sea, no, yo creo que las que tuvimos en su tiempo, pues hasta las tiramos ya en alguna ocasión, ya de más grandes, las tiramos o las regalamos, no sé qué hicimos, y esta era la única que yo encontré aquí en la casa, ¿no? Ya de ahorita ya conseguí otra más grande porque sí está la letra muy chiquita, pero sí es un libro que a mí me ha ayudado y que ha sido de guía y consulta para, pues, y que me dio muchas respuestas en su momento, ¿no? O sea, que entendí por qué me estaba pasando todo lo que me estaba pasando. Y ahorita pues me siento mucho mejor, o sea, me siento ya sin temores porque también tenía miedo de volver a enfermar, miedo de que en algún momento, no sé, yo quitara la almohada y ahí hubiera algo, ¿no? Cosas así de, pues siempre, cada vez ha sido menos ese temor, ¿no? O sea, ha ido como que disminuyendo y disipándose cada vez más. Entonces yo me siento muy contenta también. Había Pues ya, Pues gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Todavía hay mucho camino por delante. Todavía vas a descubrir en ese libro más cosas. Tu guía, justamente como lo dices, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz solo en los que quieren de verdad que sea eficaz. Así que pues le damos gracias a Dios por tu vida, gracias por tu testimonio, porque sabemos que esto que nos acabas de platicar de cómo vencer a estos gigantes con la ayuda de Dios, le va a ayudar a muchas personas a ver que donde están no es el final. Así que bueno, estamos despedidos, nos vemos la próxima muchas semana. gracias, Muchas gracias, Pau. Aldo, que tengan una excelente tarde a todos. Chao. Gracias, bye.